Hola jóvenes, una vez más nos encontramos para hablar de física. Hoy vamos a ver los fundamentos físicos de qué es lo que ocurre cuando abrimos o cerramos una puerta. Y al hacerlo, estamos aplicando un concepto relacionado con la física. Para abrir esta puerta, pues hay varios procesos. La tenemos cerrada y para poder empezar a abrirla, pues hay necesidad de aplicarle una fuerza. Ya aquí le estamos aplicando la fuerza cerca a la cerradura o al pomo de la cerradura. Ya se está abriendo un poco más y aquí le estamos aplicando esa fuerza. Y esa fuerza es aplicada en un punto que está a una determinada distancia con respecto a las bisagras, al eje de rotación. Si vamos a observar un poco mejor esta fuerza, vamos a observarla de frente porque aquí está un poco en forma transversal, pues aquí ya tenemos la puerta abierta. Al abrirla, nosotros lo que hacemos es aplicarle esta fuerza y observa que esa fuerza que estamos aplicando es perpendicular a esta distancia que se mide desde el punto de aplicación de la fuerza hasta las bisagras, hasta el eje de rotación. Estamos hablando de fuerza y de distancia. Cuando hacemos eso, estamos aplicando algo que se llama momento de fuerza o torque. El torque se simboliza con esta letra griega llamada tau. Tau no es una letra T común y corriente como la conocemos nosotros, no es la T mayúscula del alfabeto español. Esta es una letra del alfabeto griego. Y aquí podemos también observar otro objeto en el cual se le está aplicando una fuerza y hay una distancia. Observa que para poder aflojar o apretar un tornillo, pues utilizamos esta llave y le aplicamos una fuerza. Esta fuerza se está aplicando a una distancia con respecto a este eje de rotación. Si te has dado cuenta o le preguntas a tu papá, es más fácil aflojar ese tornillo aplicando la fuerza más lejos que hacerlo más cerca al eje de rotación. Entre más cerca estemos al eje de rotación, nos toca que aplicar mucha fuerza. Y aquí tenemos ese caso tratando de aflojar o apretar un tornillo. Le aplicamos una fuerza y aquí donde se aplica la fuerza queda algo llamado el punto de aplicación de la fuerza. Y desde ese punto de aplicación de la fuerza hasta este sitio hay una distancia D. D se mide desde el punto de aplicación hasta el eje de rotación. Y a eso es lo que llamamos torque. Si observas esta fuerza con respecto a esta distancia es perpendicular. Entonces, ¿qué es torque? Torque se define como el producto entre una fuerza que es perpendicular a una distancia, medida esta última, o sea, la distancia, desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el eje de rotación. Al aplicar esa fuerza, el cuerpo gira y obtenemos de esta manera el torque. Torque es el producto de la fuerza por la distancia. Este símbolo significa perpendicular. Esa es la condición para que haya torque. Torque es el producto de la fuerza por la distancia siempre y cuando estas dos magnitudes sean perpendiculares. Ejemplos de la vida cotidiana donde se aplica el torque, pues cuando nuestro papá quiere apretar o aflojar un tornillo. Mira, estamos aplicando una fuerza y hay una distancia. Lo hacemos de esta otra manera. Observa este otro caso. La fuerza no es perpendicular. En este caso, nos toca que hallar las componentes rectangulares y dentro de esas componentes rectangulares observar cuál es la que hace torque. Esta componente de color rojo es la que hace
torque, porque esa componente es perpendicular a esta distancia. Entonces en algunos momentos tendremos que utilizar las componentes rectangulares entre fuerzas. Cuando vamos a los columpios, al sub y baja, al parque de diversiones, en ese sub y baja también aplicamos torque. ¿Cuál es la fuerza? El peso. Y fíjate que la niña aquí tiene un peso y este sería el punto de aplicación y hay una distancia con respecto a este eje de rotación. Este eje de rotación también se le llama fulcro en el caso del sub y baja. Otro lugar donde también aplicamos el momento de fuerza, cuando queremos hacer girar una llanta. Si queremos que este gire, pues con nuestra mano empezamos a aplicarle una fuerza y donde estamos pegando con la palma de nuestra mano, allí queda el punto de aplicación y desde ese sitio hasta el eje de rotación hay una distancia. Ambos son perpendiculares, por lo tanto aquí también hay torque. En nuestra vida cotidiana, en nuestra casa, todos los días estamos aplicando torques. Cada vez que tú te levantas y vas al baño, aplicas un torque. Fíjate que aquí, para poder abrir la llave del grifo, nosotros necesitamos aplicar una fuerza que hace que este gire. Y aquí tenemos la distancia. La distancia es este pedacito que estoy mostrando con el cursor y acá queda el eje de rotación. Aquí aplicamos torque. El sub y baja. Nuestro papá aflojando un tornillo. Cada vez que vamos a abrir la cerradura con nuestra llave le aplicamos un torque. ¿Cuál es el eje de rotación? Este de color amarillo. Y la distancia se mide desde acá, desde este sitio del color amarillo hasta este extremo que estoy indicando con el cursor. Esta es la distancia. Aquí también aplicamos torque. Hay necesidad de hacer un correcto análisis del torque, por ejemplo en el caso de esta llave, porque la distancia no se mide desde acá hasta acá. No. Hay que identificar cuál es el eje de rotación para poder determinar la distancia. Con el destornillador también aplicamos torque, o cada vez que vamos a destapar una botella. Aquí este es el punto de aplicación de la fuerza y vamos a aplicar la fuerza hacia arriba. Aquí queda el eje de rotación y esta es la distancia D. Estos son ejemplos de la vida cotidiana donde se aplica el torque. Trata de pensar en un salón de clase en qué momentos tú estás aplicando torques. Analiza y determina otros ejemplos. El torque también tiene sus signos. Entonces vamos a considerar una regla. Y aquí tenemos el eje de rotación. Esta regla va a girar con respecto a este eje de rotación y le vamos a aplicar una fuerza. Cuando se le aplica la fuerza de esta manera, esta regla gira así. Y aquí tenemos una distancia medida desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza. Por lo tanto, aquí hay torque ya que estas dos variables son perpendiculares. Otro ejemplo, aquí tenemos la regla, tenemos el eje de rotación, le vamos a aplicar la fuerza. Si se la aplicamos de esta manera, la regla termina girando en este sentido. Y nuevamente tenemos la distancia y observamos que esa distancia y esta fuerza son perpendiculares. Por lo tanto, hay torque. Ahora, ¿cómo determinamos el signo del torque? El signo del torque se determina por el movimiento de las manecillas del reloj. Observa que aquí las manecillas están girando normalmente de esta manera, mientras que la regla gira en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Cuando esto ocurre, decimos que el torque es
positivo. Entonces, hay necesidad que en la gráfica de la situación planteada tú me dibujes hacia dónde gira el objeto para poder determinar el sentido y dar el signo positivo o negativo. En el segundo caso, vamos a hacer un análisis también con respecto al movimiento de las manecillas del reloj. Si observas, esta regla gira en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Cuando eso ocurre, decimos que el torque es negativo. Y aquí tenemos el torque negativo. Entonces, cada vez que vayas a hacer una gráfica donde se aplique torque, debes dibujar el sentido del movimiento del objeto para determinar si este torque es positivo o negativo. El torque es una magnitud de carácter vectorial. Las unidades de torque, entonces ya sabemos que torque es fuerza por distancia, siempre y cuando la fuerza y la distancia sean perpendiculares. La fuerza se da en newtons, en el MKS, y la distancia se da en metros. No hay ningún problema. Nos vamos con las unidades del torque en el CGS. Aquí te invito a que pienses y obtenga las unidades en el CGS para torque. Vamos, piensa y completa. Vamos a hacer dos ejercicios para poder comprender un poco mejor este tema. Entonces se desea aflojar una tuerca con una llave de mano, tal como lo muestra la siguiente figura. Me piden calcular el torque que se realiza. Entonces tenemos una fuerza de 3 newtons y una distancia de 20 centímetros. Gráficamente observamos que tanto la fuerza como la distancia son perpendiculares, por lo tanto hay torque. Lo cual nos lleva a continuar con el ejercicio. Al aplicar la fuerza de esta manera, esta llave termina girando así. Y si observamos, ella gira en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Si lo hace con sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, el torque es positivo. Nosotros sabemos que el torque es fuerza por distancia. Entonces acá tenemos fuerza por distancia. Esto es igual a la fuerza 3 newtons por la distancia es 0,2 metros y me da un torque de 0,6 newtons por metro. Me dio positivo ese torque. Eso significa que la llave gira en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Analicemos un segundo ejercicio con otra regla. En esta regla le vamos a aplicar varias fuerzas. Aquí tenemos la fuerza 1 de 3 newtons, la fuerza 2 de 2 newtons, la fuerza 3 de 3 newtons y la fuerza 4 de 1 newton. La fuerza 1 se aplica a una distancia con respecto al eje de rotación de 10 centímetros, la fuerza 2 a 30 centímetros, la fuerza 3 a 50 centímetros y la fuerza 4 a 60 centímetros. Todas estas distancias medidas a partir del eje de rotación. Como tenemos 4 fuerzas, eso significa que debemos calcular 4 torques. Un torque para cada fuerza. Y la pregunta final es, después de aplicarle todas estas fuerzas a esta regla, ¿hacia dónde termina girando la regla? Vamos a hacer el análisis. Para poder determinar la respuesta a estas dos preguntas, entonces hallemos los torques respectivos para cada fuerza. Entonces comencemos con el primer torque, o sea, el torque para la fuerza 1. Si observamos gráficamente, la distancia y la fuerza 1 son perpendiculares, por lo tanto hay torque en este caso. Lo primero que debemos hacer es dibujar el sentido del movimiento de esta regla con respecto a la fuerza 1, y ese es el torque. Si observamos, así se movería la regla
cuando se aplica la fuerza 1. Y este movimiento pues lleva el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Si lleva el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj, eso significa que el torque va a ser negativo. Entonces, calculemos el torque. Entonces nos queda que el torque 1 es igual a menos la fuerza 1 por la distancia 1. Nos queda menos 3 newtons por la distancia, que es 0,1 metros, y me da menos 0,3 newtons por metro. Ese es el torque 1. Vamos ahora a calcular el torque que se genera con la fuerza 2. Hagamos primero un análisis gráfico para ver si hay torque o no. Si observamos, esta es la distancia de 30 centímetros y esta es perpendicular a la fuerza, por lo tanto sí hay torque. Lo primero que debemos hacer es dibujar el sentido de cómo se movería la regla cuando se aplica solo la fuerza 2. Y aquí lo estamos dibujando. Así es como se mueve. Y gráficamente estamos observando que este sentido es contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Si es contrario al movimiento de las manecillas del reloj, este torque 2 es un torque positivo. Entonces, hagamos el proceso matemático. Por lo tanto, torque 2 es igual a la fuerza 2 por la distancia 2. Esto me da 2 newtons por la distancia 30 centímetros, que equivale a 0,3 metros, y el torque 2 es igual a 0,6 newtons por metro. Listo. Nos vamos con el análisis de la fuerza 3. Si observas, la fuerza 3 no es perpendicular a esta distancia. Por lo tanto, la fuerza 3 no hace torque. Como ella no me genera un torque, tenemos que hallar la fuerza que sí haga torque. Para eso vamos a descomponer la fuerza 3 en sus componentes rectangulares. Y para hallar las componentes rectangulares, lo primero que debemos hacer es un rectángulo. Y dibujamos las componentes. Aquí estamos dibujando la componente de la fuerza 3 en el eje y de color verde estoy dibujando la componente de la fuerza 3 en el eje X. Y ya estas dos son las componentes rectangulares de la fuerza 3. Si observas la fuerza sub 3y, esta fuerza roja sí es perpendicular a esta distancia. Por lo tanto, la única que hace torque es la fuerza F sub 3y. La fuerza F sub 3x y la fuerza F sub 3 no generan torque, únicamente esta. ¿Por qué? Porque esta fuerza F sub 3y es perpendicular a la distancia, es la única. Entonces, para poder hallar cuánto vale F sub 3y, pues vamos a aplicar las funciones seno y coseno, que ya manejamos en clases anteriores con las componentes rectangulares entre fuerzas. Observa que como aquí se ha formado un rectángulo, la longitud de esta línea que estoy mostrando con el cursor es la misma longitud del F sub 3y. Por lo tanto, podemos considerar que este es F sub 3y para el rectángulo que se está formando acá. Entonces, aplicamos el coseno. Y como aquí tenemos el F sub 3y, entonces nos queda acá el coseno. El coseno se define como la longitud del cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa. Aquí está. Y el cateto adyacente F sub 3x sobre la hipotenusa F sub 3. Despejamos F sub 3x y nos da que es igual a F sub 3 por el coseno del ángulo. Hallemos el seno. El seno, entonces, esta F sub 3y, esta longitud es esta misma. Y el seno se define como la longitud
del cateto opuesto sobre la hipotenusa. La longitud del cateto opuesto sería f sub 3y sobre la hipotenusa, que es f sub 3. Despejamos f sub 3y y nos da f sub 3 por el seno de teta. Este f sub 3y, esta era la componente que necesitábamos. Ahora sí podemos fácilmente hacer los cálculos respectivos. Entonces, lo primero que debemos hacer, ya conociendo la fuerza que sí genera torque, que en este caso es f sub 3y, pues lo primero que debemos hacer es dibujar el sentido del movimiento de la regla al aplicarle esta fuerza de color rojo. Y el sentido del movimiento es este. Y a esto lo vamos a llamar el torque 3. Observamos que ese torque 3 hace que la regla gire en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Y al girar en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj, hace que el torque sea negativo. Entonces vamos a calcular el torque 3, que es negativo. Entonces la definición de torque es el producto de la fuerza por la distancia. Entonces aquí tenemos producto de la fuerza por la distancia. ¿Cuál es la fuerza? Pues f sub 3y, no las otras. Esta es la única que hace torque. Y negativo por lo que acabamos de analizar gráficamente. Entonces, ¿qué f sub 3y? Pues f sub 3y habíamos dicho que era f sub 3 por el seno del ángulo por la distancia 3. Reemplazamos valores y obtenemos que el torque 3 es igual a menos 0,75 newtons por metros. Vamos a hacer el análisis ahora para hallar el torque 4. Aquí tenemos la fuerza 4. Si observamos, esta fuerza no es perpendicular a la distancia. Es más, son paralelas. Por lo tanto, la fuerza 4 no me genera ningún torque. O matemáticamente, el torque vale 0. Entonces, el torque 4 es igual a 0 newtons por metro. ¿Por qué? Porque la fuerza no es perpendicular a la distancia. Entonces ya tenemos los 4 torques. Ahora vamos a proceder a hallar la suma de todos los torques. Entonces nos queda la sumatoria de torques es igual al torque 1 más torque 2 más torque 3 más torque 4. Reemplazamos los valores, hacemos las operaciones matemáticas y nos da que la sumatoria de torques es igual a menos 0,45 newtons por metro. Observa que aquí me dio la suma de todos los torques, me dio negativo. Eso significa que la regla va a girar en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque el torque total es negativo. Entonces, ¿hacia dónde termina girando la regla? Pues gira en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj. ¿Cómo lo supe? Por la respuesta que me dio negativa. Espero te haya quedado claro el tema sobre los torques y nos vemos en una próxima clase.